On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Guillermo Lasso Mendoza, Constitutional President of the Republic of Ecuador, and to invite him to address the Assembly. Señor Presidente, Excelencias, a principios de este año, un joven colombiano de nombre Mateo llevaba a cabo sus diarias actividades estudiantiles en el este de Europa. Como muchos latinoamericanos migrantes, Mateo estaba enfocado en perseguir sus sueños. En este caso, su título médico de la Universidad Nacional de Zaporizhia. Pero un día de febrero, ese sueño se convirtió en pesadilla por la absurda guerra de Rusia contra Ucrania. Si bien el mundo entero vio con asombro el inicio de una guerra cuyas dimensiones no se habían sentido en décadas, a Mateo le tocó vivirlo en carne propia. Llegó a estar muy cerca de peligrosas acciones militares que por respeto a él y a su traumática experiencia, hoy prefiero no divulgar. Recurriendo a su propio ingenio, así como a la solidaridad de terceros, hizo uso de diferentes medios de transporte, incluso caballos, para dirigirse hacia la frontera más cercana. Mientras tanto, mientras todo esto ocurría, en el Ecuador disponíamos del establecimiento del Comité Nacional de Crisis, que cumplió su objetivo de retornar a 730 ciudadanos ecuatorianos a bordo de vuelos humanitarios. Y en uno de aquellos vuelos, logró embarcarse Mateo, cuya hermana es ecuatoriana, lo cual lo convierte a él en parte de una familia transnacional. Sus padres colombianos hoy residen en el Ecuador gracias a visas de amparo otorgadas por nuestro gobierno. Pero no fue solo Mateo. Esta historia la vivieron varios ciudadanos colombianos, peruanos, latinoamericanos e incluso ucranianos que lograron evadir la guerra gracias a este enorme esfuerzo diplomático liderado por nuestro país. Les cuento todo esto porque si hoy se llevan de mí un solo mensaje, quisiera que sea este: que el Ecuador está ahí para el mundo, que el Ecuador no deja atrás a nadie. Y por eso estoy seguro de que el mundo no dejará atrás al Ecuador en ninguno de sus particulares desafíos. Señor Presidente y Excelencias, cuando me preparo para este tipo de eventos, suelo consultar con distinguidos expertos en materia de relaciones internacionales. Ellos me citan los principios reflejados en la Carta de la ONU, donde se habla de la igualdad soberana de los estados, la buena fe, el arreglo pacífico de controversias, la integridad territorial e independencia política, el no uso de la fuerza para zanjar disputas, el respeto pleno de los derechos humanos, y así pudiera continuar. Todos ellos son admirables conceptos que durante casi 8 décadas han preservado una relativa estabilidad que hoy está siendo desafiada. Sin embargo, he preferido iniciar mi intervención hablando de Mateo, un estudiante latinoamericano que, como miles más, estaba en Ucrania persiguiendo un sueño. Porque quienes me conocen
saben que no soy ni un erudito, ni un académico, ni un asiduo contertulio de foros internacionales. La realidad es que la mayor parte de mi vida he cultivado una idea muy sencilla, y esta es que la única forma de crear valor es poniendo siempre por delante en todas las actividades que uno realice a las personas, a los seres humanos, porque siempre es en los seres humanos en quienes ubico mi confianza, la confianza en las personas. Y les voy a decir exactamente por qué esto es importante. Quiero contarles por qué sostengo que esto es vital, no solo para un país, sino para la construcción de un mundo más pacífico y estable. Creo firmemente que toda institución o sistema político, sea de carácter nacional o internacional, deriva su legitimidad del bien que es capaz de producir para sus ciudadanos. No solo debe basar en ello su legitimidad, sino renovarla diariamente con el consentimiento de las personas que viven en él. Aquí, en esta gran institución, formamos una familia de naciones, y las naciones somos familias de ciudadanos. De lo que pasa en el interior de cada una de nuestras pequeñas familias depende el bienestar de la familia mayor. Depende su estabilidad y, en última instancia, depende su paz. Tómenlo de alguien que hoy lidera un país donde en el pasado la marginalidad y el abandono han sido caldo de cultivo para las mágicas fórmulas del populismo más predecible. Estoy hablando del mismo populismo que luego se quita la máscara y muestra su verdadero rostro autoritario. El mismo que cuando es gobierno coquetea con peligrosos actores que se esconden más allá del alcance de nuestras instituciones internacionales. Para auspiciar algunas de las amenazas que hoy nos congregan aquí mismo y que nos llevan a preguntarnos, ¿qué hacemos con ellas? El desafío tiene múltiples vertientes, pero siempre insistiré en que si queremos mantener alejadas dichas amenazas, es necesario empezar por mantener alejado al feo rostro del autoritarismo. Y para eso siempre volveremos en círculos al mismo origen: crear oportunidades para las personas. Necesitamos un orden mundial en el que todos los ciudadanos se sientan incluidos, conectados y representados. Un orden interdependiente donde las oportunidades fluyan libremente de un rincón del planeta a otro. Necesitamos un equilibrio donde cada día resulte más difícil para aspirantes a caudillos echarle la culpa de sus fracasos a supuestas asimetrías del orden mundial. Necesitamos abrir las puertas de oportunidades a más ciudadanos y nunca más cerrarlas detrás de una falsa noción de soberanía que en realidad no es tal, sino soberbia. Necesitamos comprender que la seguridad internacional no es un derecho que simplemente se exige, sino un deber que todos compartimos. De hecho, señor presidente, excelencias, mi gobierno
se ha visto en la extraña posición de tener que inaugurar la lucha contra una amenaza que en el pasado no fue confrontada, sino ocultada. Estoy hablando de oscuros actores que en lugar de ser combatidos, fueron silenciosamente acomodados con la esperanza de que nadie los detectara. Hoy, el Ecuador está empeñado en una lucha frontal y por ello inédita contra el tráfico de estupefacientes, tal como evidencia el último informe mundial sobre las drogas 2022, donde se confirma que el Ecuador es el tercer país del mundo con más cocaína incautada. Hoy estamos incrementando como nunca antes las actividades para maximizar las incautaciones de narcóticos y desarticular las bandas transnacionales que lo transportan. Sabemos que no somos los únicos que combatimos este monstruo, que dicho sea de paso, no tiene un solo rostro, sino varios, como la trata de personas, el lavado de activos, el tráfico ilegal de armas e incluso la minería ilegal. Se calcula que las cifras que mueve el crimen transnacional en un año oscila entre 1.6 y 2.2 trillones de dólares, números en los que cabe decenas de veces la economía de un país como el Ecuador. Pero sería una equivocación cuantificar las consecuencias del crimen transnacional solo en